enseñanza. Y el primer punto que quiero hablarle es acerca del título de la prédica. Vamos a hablar un poco acerca de el título de la enseñanza, el título de la prédica, cómo tengo que titular el mensaje que voy a dar. Fíjese que gran parte del éxito que usted va a tener en la enseñanza depende del título que ponga. Porque imagínese que usted va a enseñar acá en el material que yo tengo, se pone un ejemplo y supóngase que usted quiere enseñar acerca del sacerdocio de Dios. Entonces usted, si ese va a ser el tema directo, usted le va a poner, por ejemplo, tema el sacerdocio divino. Usted con el título que pone tiene que expresar lo que quiere transmitir. Pero imagínese que usted le pone al tema el sacerdocio de Dios y usted termina hablando de ¿qué le puedo decir yo? De la pesca milagrosa. Entonces, el título y el mensaje no se conectaron. Y esto le pasa a muchos predicadores que uno, o no ponen tema, o dos, no conectan la prédica con el tema. Te empiezan, dan un tema y la gente se hace una expectativa hacia dónde vamos y de repente nos fuimos a otro lado. Entonces, el título debe ser la parte fundamental. Entonces, fíjese bien, ¿sí? Como la idea central, lo que usted al final, lo que usted quiere desarrollar, de lo que va a hablar el 90% del mensaje, ese es el título. Y el título, empezando por ahí, el título debe ser lo que Dios le ha puesto en el corazón ministrarle al pueblo. Porque acuérdese una cosa, acuérdese que usted y yo, nuestra principal función es trasladar un mensaje que viene de Dios para su pueblo. Entonces ese título es el Señor el que tiene que ponerle a usted el sentir de lo que usted va a ministrar. Por ejemplo, hermanos, los que predicamos la palabra tenemos la responsabilidad, la obligación, el compromiso de, antes de predicar, preguntarle al Señor qué quiere que prediquemos. Porque usted y yo no vamos a venir a predicar aquí lo que se nos dio la gana, o porque vaya, o voy a venir yo a predicar. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Supóngase que yo voy a hablar de los hermanitos que vienen entrando, vaya. Supóngase que yo vi ahí que la hermanita Gaby y Mauro vinieron tarde, entonces voy a predicar de los que vienen tarde. No, hermano, que eso pasa mucho en muchos lugares, y eso se llama manipular el mensaje, y nosotros no estamos aquí para eso. Usted no puede predicar, mejor en vez de predicar, mejor tírele a alguien la pedrada de un solo, ¿verdad? Mejor llámelo y dígale, mira, no vengas tarde. Pero nosotros no podemos, hermano, predicar por lo que estamos viendo, o para tirarle a alguien, o para decirle a alguien algo que no tenemos valor de decírselo de frente, sino que nuestra predicación tiene que ser un mensaje que Dios le quiere trasladar a su pueblo. Entonces lo primero es tener claro, orarle al Señor, tener claro lo que Dios quiere transmitir. Por ejemplo, hermano, si usted siente del Señor, ¿verdad?, que Él quiere que usted predique de los tiempos finales, porque usted está viendo ahorita la situación que se está viviendo, y el Señor le pone en el corazón a usted que tiene que ministrar, que tiene que hablar, que tiene que predicar acerca de eso, pues entonces ese título le va a tener que poner los tiempos finales, por ejemplo, ¿verdad?, porque Dios se lo está poniendo. Entonces el título es la expresión que define la idea principal que va a ser predicada. Entonces es un anuncio conciso del mensaje. En pocas palabras, cuando alguien lea el título, tiene que saber de qué va a tratar la prédica o la enseñanza. Y ahí eso, hermano, es bien importante, porque también el título debe cumplir con algunos requisitos o algunas cosas que yo considero que son necesarias para que la predicación tenga éxito. Número uno, tiene que despertar interés en el pueblo. El título
que usted le ponga al mensaje, a la prédica, si usted incluso no solo lo hace o lo va a hacer de forma presencial, sino que también virtual, va a publicar un mensaje, va a grabar un video. El título que usted le ponga tiene que despertar el interés de la gente para verlo. Porque, hermano, mire, una de las cosas que hoy quiero que usted sepa es que vivimos en un mundo donde la gente tiene 5 segundos. En los primeros 5 segundos la gente define si va a ver el mensaje o no, si le despertó interés o no, si le captó la atención o no. Y si no, usted sabe, por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, si hablamos de esas, como el TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Que va pasando con el dedo, si en los primeros 5 segundos no captó la atención, siguiente. Entonces imagínese que usted se pone a hablar y nunca dice de qué va a hablar y está dando bueno. No, hermano, ya no lo están viendo. Ya lo dejaron. Usted cree que lo están viendo, pero ya lo dejaron. ¿Vea? Entonces, por eso usted tiene que saber que el título debe ser algo que despierte el interés de la gente por escucharlo. Número 2, el título tiene que transmitir un significado para la gente. Debe ser algo significativo, importante, relevante. Algo que yo he comprendido, hermano, en el tiempo, es que el mensaje de Dios siempre es vigente y relevante. Siempre, no importa, usted puede agarrar una porción, hermano, que, por ejemplo, usted puede predicar de Génesis, que es el principio, ¿verdad? Escrito, póngale, que habla de cosas que sucedieron más de 6,000 años antes. Pero aunque usted eso pasó hace tiempo, cuando el Señor le pone el mensaje a ustedes, porque ese mensaje está vigente todavía y tiene que ser relevante para esta generación. Por eso, una de las cosas que debemos comprender, hermano, es que Dios nos tiene que dar la gracia de conectar con las generaciones actuales. No podemos perder vigencia. Vigencia es cuando algo se envejece. Por eso me llama la atención, hermano, que el Señor en el antiguo pacto hay una figura, y es que menciona que los sacerdotes, cuando llegaban a los 50 años, ya no podían ministrar. Los tenían que reemplazar. Después de los 50, el sacerdote podía servir en cualquier otra área, pero ya no podía estar ministrando. Imagínense, ¿por qué? Porque la figura ahí es que no podemos envejecernos. O sea, no podemos perder vigencia. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo hoy le venga a hablar a usted de la enseñanza, y cuando lleguemos a un punto que no va a ser este día, sino más adelante, que se llama los métodos audiovisuales, que tiene que usar un maestro para trasladar la enseñanza. Imagínense que venga yo y use, le ponga ejemplos de cuando este manual fue escrito, y le empiece a decir: hermano, cuando usted esté predicando y quiera usar el retroproyector, usted tiene que poner la lámina de esta manera para que... Y usted va a decir: ¿y eso qué es? Eso ya no está vigente, ya no existe. Entonces muchas veces nos ponemos, hermano, ponemos títulos, ponemos cosas que no tienen vigencia ni tampoco relevancia para esta generación, que son cosas que le importaban a la generación anterior, por ejemplo. Entonces usted tiene que saber que el mensaje de Dios siempre debe estar vigente y que tiene que ser relevante, tiene que ser algo importante. La voz de Dios siempre es una voz que es relevante en medio del tiempo. Número 3, el título debe tener relación con el mensaje. Acuérdese de eso. Tiene que centrarse en el mensaje. Yo no sé si usted me va a comprender esto, pero antes hablábamos con algunos amigos pastores
Y cuando nos referíamos a algún amigo nuestro que predicaba y que era de aquellos que tocaban una cosa y otra y nunca se centraba, decía, este como que es la ruta 30. Anda por todos lados, decía, vea, y nada, y nunca llega a ningún lugar. Entonces usted no puede hacer eso. ¿Cuál es el objetivo? El título le sirve a usted porque desde el principio usted se está sujetando a una idea y la tiene que cumplir, porque si al final del mensaje, cuando usted termina el mensaje, después al hacer la evaluación se da cuenta que no cumplió con el título que puso, entonces usted tiene que hacer ajustes la próxima vez y tiene que saber que usted se salió del tema, ¿verdad? Entonces tiene que tener relación con el mensaje. Y aparte de eso, el título puede establecerse de varias formas. Puede ser una afirmación, una pregunta, una exclamación o una cita bíblica. Puede ser algo así, o sea, por eso es que el tema, por ejemplo, el domingo, si Jehová es tu pastor, ese es el título, una afirmación, si Jehová es tu pastor. De repente puede ser, hubiera podido ser otra forma de poner ese tema en forma de pregunta, podría haber sido, ¿es Jehová tu pastor? Podría haber sido otra forma, ¿verdad? Si hubiera querido llegar al punto de que usted se preguntara si realmente usted es oveja o no del Señor. Pero como el objetivo de la prédica era que usted entendiera cuáles son los beneficios de tenerlo a Él como pastor, entonces si Jehová es tu pastor, todo esto se va a cumplir en tu vida. Ese era el propósito. Así que el título le va a ayudar a usted, porque de ahí se va a desprender todo lo que usted va a ministrar en ese día. Todos los textos bíblicos, todos los ejemplos, todo va a ir en base al título que usted mismo ha seleccionado y que el Señor es el que le ha dado ese tema para predicarlo. Lo segundo que debe tomar en cuenta es el texto bíblico o los textos bíblicos, los versículos que va a usar, qué porciones de la palabra usted va a establecer, cuál es la cita bíblica que usted escogió para predicar ese mensaje. Es decir, si usted va a hablar de, por ejemplo, vamos a hablar de si Jehová es tu pastor, ¿cuál es el texto bíblico? ¿Va a usar Salmo 23? ¿Va a usar cuando el Señor dijo, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor? ¿Cuál va a usar? Usted tiene opciones para poder llevar un tema o desarrollar un tema. Entonces, ahí tiene que entender que ese texto que usted use, ese versículo que usted utilice, debe ir relacionado con el título que puso y con todo lo demás del mensaje. Y tiene que comprender que usted lo que va a hacer es desarrollar ese texto bíblico. No lo va a usar solamente como referencia y se va a poner a hablar de un montón de cosas menos del texto bíblico. No, desarrolle la porción. Ministre lo que está ustedes leyendo en ese versículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos tener un versículo? Número uno, porque al poner o al usar un texto bíblico, el mensaje va a tener autoridad. Si usted me pone, hermano, un mensaje que tipo leyenda, tipo cuento, bonito, pero si no tiene un texto bíblico, no tiene autoridad, no lleva respaldo, porque la única fuente de autoridad es la palabra del Señor. De ahí para allá no hay nada. Es decir, usted no puede levantar o edificar o levantar un edificio si no ha puesto un fundamento. Y el único fundamento para predicar es la palabra del Señor. Yo por eso siempre he dicho de que cuando yo no veo, cuando muy bonito puede hablar alguien, una buena oratoria, todo puede parecer excelente, todo puede parecer magnífico, pero si no me dice de dónde sacó eso, para mí no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la única fuente de autoridad para predicar es la palabra de Dios. Y por eso le decía al principio, el que predica Biblia no se equivoca.
si la Biblia se predica sola, si la Biblia se explica a sí misma. La Biblia, hermano, por eso al Señor le decían, del Señor decían, ¿y este quién es? Que enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ¿qué hablaba Jesús? Biblia, y no era el logo, pues. Si él era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que él era la palabra caminando. Entonces necesitamos, por causa de que el mensaje tenga autoridad, entonces usted tiene que entender que no es lo mismo cuando usted está predicando, no es lo mismo que usted diga la Biblia dice a decir yo digo. Porque si usted lo dice, hermano, hasta ahí llegó. Si yo lo digo, hasta ahí llegó. Pero si la Biblia lo dice, eso es fiel y verdadero. Entonces eso es lo que le da autoridad al mensaje. Por eso, hermano, qué tremendo es entender que usted ya ganó cuando tiene un texto bíblico. Cuando usted tiene una porción que Dios le ha dado, que Dios le ha puesto, tiene un rema de Dios, hermano, usted ya venció. Usted ya predicó y el mensaje ya se logró. Número 2, importante tener un texto, porque además de darle autoridad al mensaje, también prepara a las personas para la predicación. Porque la palabra, cuando usted lee la porción, eso prepara el corazón de la gente. Es que es algo impresionante cuando usted empieza leyendo la palabra, cuando usted comienza declarando de dónde usted va a predicar, cuando usted abre las escrituras. Me acuerdo que en el libro de Esdras aparece cuando dice la Biblia que el pueblo encontraron los rollos y se reunieron, dice, como un solo hombre a oír la palabra. Y entonces dice que el sacerdote comenzó a leerle y la gente comenzó a llorar. Oiga, solo porque se abrieron los rollos que tenían tiempo de no escuchar. Y dice que la gente comenzó a llorar al oír la palabra. Una cosa tremenda. La Biblia, hermano, la palabra del Señor provoca avivamientos. La palabra del Señor trae cambios. La palabra, mire, por eso usted debe comprender que la base de todo es la palabra del Señor. Por su palabra somos sanos, por su palabra somos libres, por su palabra hay multiplicación, fructificación. Todo es hecho por la palabra del Señor. Entonces esto prepara al auditorio. Número 4 o 3, promueve o ayuda a que usted tenga diversos pilares. Tres. Promueve que usted tenga diversos pilares para edificar ese mensaje. ¿Por qué? Porque usted puede tener más de un texto. Usted puede tener en una predicación varios textos. Usted puede tener varias porciones, varios versículos, dependiendo lo que usted esté enseñando o lo que usted esté predicando. Hay veces que con un versículo es suficiente, pero hay veces que va a necesitar más Biblia. Entonces, por eso es lindo cuando usted usa, por ejemplo, pasajes paralelos para soportar o para terminar de abonar al tema que usted está predicando. Así que la tercera parte, la primera ya vimos el título, segundo el texto, lo tercero es la introducción. Oiga, la introducción que usted haga. Entonces usted ahorita hágase en la mente, hágase la imagen de que usted va a predicar ahorita. Entonces usted ya tiene el título que le va a poner al mensaje y ya se paró en el púlpito, ya se paró, ya se sentó donde va a predicar, como sea que va a ser la cosa, y usted ya le dijo a la gente el título. Hermanos, el título de esta enseñanza es tal, ya usted ya dio el título. Luego hágase la imagen, ya leyó el versículo, ya abra su Biblia y ya lo leímos. Ahora que viene, ahora hay que dar la introducción. Y la introducción es la parte donde usted empieza a preparar la mente y el corazón de los oyentes. Es donde usted empieza, hermano, a preparar, captar la atención, preparar el corazón, preparar la mente de aquello. Es como cuando el agricultor, hermano, prepara la tierra, empieza a preparar la tierra para la semilla que va a sembrar.
No se puede ir a tirar la semilla sin haber preparado la tierra. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos, hermano, que todo el deseo de un predicador, de un maestro, es que el pueblo reciba. El punto de predicar no es manifestar cuánto yo sé. No, eso no. El punto es que usted reciba y aprenda. Y en el caso cuando usted esté predicando o enseñando, el punto está que la gente aprenda. Por eso un buen maestro es aquel que logra que sus alumnos capten el mensaje. Entre más usted prepare la tierra, entre más prepare el corazón de la gente, entre más prepare la mente de las personas, mejor. ¿Por qué? Porque cuando siembre la semilla ya está preparado todo. No se va a echar a perder, va a tener éxito en el mensaje. Entonces, es esa parte de la enseñanza donde usted, por ejemplo, ya dijo, hermanos, hoy vamos a hablar del sacerdocio, por ejemplo. Vamos a hablar del sacerdocio de Dios y vamos a basar el mensaje este día en, póngale, vamos a hablar de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, cuando dice que somos real sacerdocio. Entonces, hermano, y ya viene la introducción, usted viene, hermanos, lo primero que yo quiero decirles es que el Señor nos ha levantado a todos nosotros para que fluyamos como sacerdotes de Dios en el nuevo pacto. Usted empieza en una introducción, no va de un solo a la conclusión, no puede ir de un solo al grano, tiene que preparar el corazón de la gente. Entonces, de esto depende mucho la buena actitud de la gente a la hora de recibir el mensaje. Mire, la gente, hermano, cuando usted va a predicar a un lugar o se sienta en un lugar, va a depender del auditorium que usted tenga. Cuando me refiero a auditorium, me refiero al grupo de personas que usted tenga. Si son gente convertida, si son personas no convertidas, si es un lugar cerrado, si es un lugar abierto, si es, ¿qué le puedo decir yo? Si es un lugar, hermano, un hogar, una empresa, un templo, todo va a depender también del momento. Imagínense, no es lo mismo ir a predicar en una acción de gracias de un cumpleañero que en un velorio. Tiene que preparar a la gente antes y tiene que ir usted sabedor de que cada momento y cada auditorium es diferente. Usted no va a predicarle a los inconversos de la misma manera, porque por ejemplo, si yo voy a una iglesia, cuando yo vengo, digamos, acá a la casa, yo ya más o menos sé cómo es el ambiente en la casa. Entonces yo ya sé cómo fluir y cómo moverme. Pero cuando a mí me invitan, por ejemplo, a un evento, yo cuando llego pruebo la atmósfera, pruebo cómo está la cosa. En medio de la alabanza empiezo a ver yo, así es que hay alabanza, empiezo a ver cómo está la cosa, si son receptivos o no son receptivos, si le dan libertad al mover del Espíritu Santo o no. Empiezo a ver si la gente es emotiva o es tranquilita, ¿verdad? Porque hay gente que es así, o sea, así es su forma de ser, que usted no le saca un amén de ninguna manera. Pero no quiere decir que no estén recibiendo, solo que no lo expresan. Entonces usted tiene que estar sabedor de todo eso para que no le afecte. Y muchas veces esa parte de la introducción es la que a usted le sirve para ver dónde está parado. Es como la prueba que usted está haciendo para ver, hermano, a qué tipo de persona usted se está dirigiendo. Si usted está hablando con gente que participa, yo lo pruebo. Por ejemplo, dígale a la persona que está a la par y cuando yo veo que nadie se movió, no, digo yo, esto va a estar un poco más difícil de lo que yo esperaba. Entonces empiezo, en base a eso, yo empiezo, hermano, así como hace el GPS, ¿verdad?, a recalcular la ruta. Porque tal vez yo tenía una idea, pero ya estando ahí, mido cómo está la cosa, veo la temperatura espiritual, veo cuánto va a durar el mensaje, porque yo ya sé que cuando hay un pueblo, hermano, que no recibe, un mensaje de 15 minutos es larguísimo, ¿verdad? Pero cuando hay un pueblo receptivo, usted da y da y da y ya no haya que dar y la gente sigue. Entonces usted en la introducción puede mover todo eso, ¿verdad? Por eso es necesario. Entonces es, hermano,
esto es lo que va a hacer que usted mire la actitud de la gente, que conozca la actitud del pueblo. ¿Cómo debe ser la introducción? Ahí vamos. La primera, breve. Sea breve en la introducción. No consuma el mensaje en la introducción. Una de las cosas que, si usted se fijó en el ejercicio que hicimos estas semanas atrás, que más costó fue manejar el tiempo, porque es lo que más cuesta, manejar el tiempo. ¿Y por qué pusimos un tiempo? Porque es necesario que usted aprenda, porque habrá momentos donde a usted le digan, dele hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Dele, hagamos vigilia, va. Pero habrá momentos donde usted no va a tener tiempo. Y si usted no aprende a manejar tiempos, entonces nunca va a concluir el mensaje, siempre se va a quedar a medias. Tiene que aprender que si 15 minutos tiene, en 15 minutos predico. Si a mí me dice, mire pastor, usted tenemos 10 minutos para el mensaje, yo ya sé entonces que mi introducción es de 1 minuto y que lo demás lo tengo que usar para el mensaje. Entonces tengo que ajustarme al tiempo que tengo, porque hermanos, los que han predicado en otros ambientes, por ejemplo, yo me recuerdo cuando a veces me tocaba ir a predicar, digamos, a alguna empresa, ¿verdad?, que el jefe reunía a los empleados y les daba un break a los empleados y les decía a todos, ¿verdad?, que los que quisieran tomarse un cafecito y todos podían ir a la sala de reunión y que ahí les predicaba. Tenía 15 minutos para llegar, predicarle, orar por la gente y ya, Dios, nos vemos, Dios les bendiga. A veces me tocaba ir a devocionales que hacían en las empresas antes de empezar, entonces lo hacían, póngale que arrancaban a las 8, entonces me decían a las 7:30 arrancamos el devocional y cantaban 2 alabanzas y después la predicación y la oración. Usted ya sabe, a las 8 tiene que terminar. Ahí no les puedo decir yo, denme 5 minutos más, porque la gente tiene que ir a marcar, tiene que entrar a sus trabajos, entonces tengo que ajustarme. Entonces, por eso es bueno que usted sepa o aprenda a manejar los tiempos. Así que su introducción tiene que ser breve, y para que sea breve, hermano, trate únicamente de hablar cosas que sean esenciales. Entonces evite todo aquello que le roba tiempo. Si usted se ha dado cuenta, ese es mi caso, ¿verdad? Yo no soy muy dado a los protocolos. ¿A qué me refiero con protocolos? ¿Verdad? Yo veo que de repente hay lugares que pierden más tiempo en presentar a la gente que va a predicar y el otro no, a mí eso, no perdamos tiempo. Aquí hay uno solo al que tenemos que darle gloria, que es al Señor. Entonces, por eso, si usted se da cuenta, imagine que yo me pusiera, hermanos, en los eventos que hacemos, hermano, yo quiero darle las gracias a fulano, sutano, mengano, perencejo y aquí, hermano, y pagando por hora el evento. Se me va el día en eso. Entonces, hay que sacar todo lo que no es esencial de la predicación. Hay que sacar todas las cosas que no suman. Número 2, esto como que va en todas las partes, va aplicando. Debe ser interesante. En la introducción, capte la atención de la gente, despierte el interés. Sabe que cuando yo le decía que el mensaje del Señor siempre es vigente y relevante, vigente tiene que ver con el tiempo y relevante tiene que ver con prioridades. Entonces, usted no va a despertar el interés de la gente si no le habla de algo que la gente está viviendo. Porque yo creo, hermano, que el Señor nunca se equivoca cuando manda una palabra. El Señor sabe la necesidad de su pueblo. Entonces, no es lo mismo predicar aquí, por ejemplo, no es lo mismo predicar aquí en El Salvador que ir a predicar a Estados Unidos. Porque usted aquí en El Salvador puede predicar a la gente, hermano, Dios te va a sacar adelante, no te preocupes que el Señor te va a proveer. Y usted llega con ese mensaje allá y fracasa. Porque allá el problema no es la provisión. Allá hay más provisión que otra cosa. De hecho, de allá mandan para acá. Allá las necesidades son otras. Allá los problemas son otros. Entonces, si usted llega, hermano, con un tema que para esa gente no sea importante,
ya perdió relevancia. Entonces usted tiene que ser, hermano, la introducción tiene que ser algo interesante. Entonces usted puede, hermano, en la introducción contar brevemente un testimonio, algo que ha pasado, alguna situación conocida por todos, algo, hermano, que despierte rápido el interés del público. Número 3, la introducción, al igual que los otros puntos, lo debe conducir al punto central del mensaje. Acuérdese que esto es como un embudo. Si se da cuenta, lo que estamos viendo es que al final la enseñanza es como un embudo, que todo nos va llevando a una sola cosa, a la conclusión, a lo que el Señor, porque mire, cuando usted viene a predicar o cuando usted viene a enseñar, usted debe traer una pregunta en su corazón: ¿qué quiero lograr? ¿Qué es lo que el Señor quiere lograr en este pueblo? ¿Qué le quiere enseñar a este pueblo? ¿A dónde lo quiere? ¿Cuál es la administración final? ¿Cuál es la conclusión? Entonces imagínese que el Señor me diga: mira, quiero que vayas, prediques el tema. Estoy poniendo porque es lo más reciente, ¿verdad? Si Jehová es tu pastor, ¿va? Entonces, y quiero que le digas a la gente que confíe en mí, que si yo soy su pastor, nada les va a faltar. Que si, y entonces va. Imagínense que yo me pongo a hablarle a usted de la oveja y que la oveja viera, hermano, que la oveja aquí le crece el pelo y que viera que, y le hablo de todo de la oveja, le hablé de toda la cosa, y que el pastor, fíjese que está, y al final, y el Señor cuando llegue a mi casa me diga: y lo que te pedí que les dijeras, que se fueran confiados a su casa, que yo soy su pastor, que los ministraras y que les hicieras entender que no importa el problema, que si tienen un pastor nada les va a faltar. Señor, se me olvidó. No, lo que pasa es que no entendí que la enseñanza es como un embudo, que una cosa me va llevando para aterrizar en un lugar. Amén. Aparte de eso, luego, después de la introducción, comienza entonces el desarrollo del mensaje, el desarrollo de la prédica o de la enseñanza. Y esto implica de que, sí, el cuarto punto. Esto implica, hermano, que el desarrollo puede incluir diferentes divisiones, diferentes partes, secciones de la enseñanza. Usted puede dividir el mensaje en partes. Por ejemplo, usted puede agarrar un versículo o una porción y hacer, digamos, subdivisiones de acuerdo a lo que va diciendo cada versículo. Por ejemplo, si Jehová es tu pastor, número 1, nada te faltará. Esa es una subdivisión, nada te faltará. Número 2, en lugares de delicados pastos te hará descansar. O sea, usted lo puede ir dividiendo para que sea más entendible. Por ejemplo, hermano, yo aprendí esto hace mucho tiempo. Un día me preguntó un personaje que me enseñó mucho a trasladar mensajes. Entonces yo un día le dije: ese mensaje es muy largo. Le dije yo: demasiado largo, ¿cómo voy a hacer? Y me preguntó y me dijo: ¿cómo te comerías un elefante? Y yo le dije: no sé, por pedazos, me dijo. Tiene razón. Entonces el mensaje es largo si usted no lo divide, pero si usted lo logra seccionar por pedacitos, por cucharadas, le da una sopa a un niño. Entonces el problema es que yo no le puedo dar a la gente y agarrar y y no paré. No, entonces la mente de las personas, usted tiene que aprender, que lo vamos a ver más adelante, cómo actúa. Entonces por eso las subdivisiones son necesarias, las partes del mensaje son necesarias. Entonces usted puede subdividir o dividir en diferentes secciones o partes la enseñanza. Es más fácil para el oyente. ¿Por qué? Porque es como ir masticando por bocados y mantiene a la gente expectante de lo que viene.
Cuando usted le dice, hoy vamos a ver 7 puntos de tal cosa. Va, entonces va con 1, va con 2, la gente sabe. ¿Usted cree que a veces cuando yo le digo, ¿qué número vamos? Ya se me olvidó, que no sé qué. Yo para que usted también reflexione y vea. Y cuando uno me dice 3, 4, va, están, más o menos están poniendo atención. Estamos en el asunto. ¿Me iba a decir algo? Sí, perdón, una consulta. Que también he escuchado, o hay iglesias donde he escuchado que pastores hacen series. También, es buen punto. Es que es parte, digamos, de esto mismo, solo que una serie sería hacer esto en diferentes mensajes, para darlos en diferentes días, secuencias. Perfecto. Sí, por supuesto. Sí, ¿me iba a decir algo tú? Sí. Sí, se puede. Eso genera la expectativa de que la gente de alguna manera sepa que el tema va a continuar, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿es bueno? Sí. O sea, usted lo puede hacer tanto por series o lo puede dividir en el mismo mensaje, ¿verdad? Entonces, esto hace que la gente tenga la expectativa, que la gente desarrolle de alguna manera ciertas ideas y como que su mente se adelante a cosas. Y eso es buenísimo, ¿verdad? Entonces, lo único que usted tiene que respetar algunas cosas a la hora de hacer esto. Gracias, señor. Lo primero que tiene que respetar es, si usted va a dividir o hacer series, como usted lo acaba de decir, tienen que primero ser progresivas. Es decir, que una cosa me lleve a la otra. No cosas desconectadas. Imagine que vamos a hablar hoy, Jehová es mi pastor, y hoy vamos a hablar de que el Señor me guía, y el otro punto va a ser, y me desconecté y hablé otra cosa. Entonces eso no es una serie ni una subdivisión, ahí son 2 mensajes en uno. Entonces yo necesito que esas divisiones sean progresivas, deben llevar una progresión, me deben ir llevando al punto que quiero llegar, me deben ir, hermano, de alguna manera llevando por su mismo cauce. El río me tiene que llevar a donde quiero desembocar. Y luego, por ejemplo, aquí en el manual se usa ese ejemplo. Si vamos a hablar de el sacerdocio, si ese fue el tema, el título que yo les vine a anunciar hoy es el sacerdocio, y el versículo podría ser 1 Pedro 2:9 y todo, y les di la introducción. Y ahora, hermano, yo podría dividirlo así: número 1, el sacerdocio; número 2, el sacerdocio divino; número 3, el sacerdocio terrenal. Entonces, si usted se da cuenta, todo habla del sacerdocio, puntos diferentes, pero relacionados. De eso se trata esto de las divisiones o subdivisiones. Y luego, ahí mismo, en esa misma parte, en esas divisiones, tenemos nosotros que desarrollar cada uno de los subtemas que vamos poniendo. Por ejemplo, si yo puse una división, una subdivisión de, voy a hablar del sacerdocio terrenal, entonces yo voy a hablar de los patriarcas, de los levitas, de ahora el sacerdocio Melquisedec, porque es lo terrenal. Entonces lo voy a ir desarrollando de acuerdo a esas mismas subdivisiones. Voy a hablar de los 24 ancianos, de los seres vivientes y todo eso. ¿Qué es un sacerdote? Voy a explicar todo en esas subdivisiones. Y por último, tengo que llegar a la parte medular, que es la conclusión del mensaje. Hermano, no concluir, por ejemplo, en la conclusión, no solamente es como el cierre del mensaje, sino que para nosotros es la ministración final. Y fíjense que es bien importante esto, ¿sabe por qué? Porque predicar sin hacer la conclusión, predicar sin hacer el llamado o la ministración, es como que usted fuera vendedor y diera todas las características de lo que vende, pero no cierre el negocio. Usted vino y me ofreció un carro y me dijo: mire, este carro es la octava maravilla del mundo, se maneja solo. Usted le aprieta un botón y él se parquea solito, no gasta gasolina y tiene todo. Y ya me dijo todas las características, y a la hora, bueno, y muchas gracias por su tiempo y adiós.
Eso es lo que hace el predicador que no hace llamado al final. Eso es lo que hace el predicador que no ministra acerca de lo que predicó. Solo dejó el mensaje, pero no hizo ningún cierre, pero no ministró. Y entonces la gente se quedó, ¿y con esto qué hago? Claro, es la aplicación y la impartición. ¡Pum! Es cabal lo que el Señor, esto es lo que el Señor quería, aquí quería llegar el Señor. Esto es lo que el Señor quería ministrar. Entonces es como que a usted se ha fijado cuántos les cae así un poquito así como que le lleguen a dejar un brochure a la casa y usted empieza a leer todo y no dice dónde hablar ni dónde. Qué tremendo. Y usted leyó todo, lo dejó interesado y es donde lo busco. No hay, se les olvidó poner teléfono. Entonces, así es cuando usted predica y no concluye, y no cierra, y no hace llamado, y no ministra. Porque es que mire, hermano, un día me dijo ¿de dónde saca usted? Me dijo eso del llamado. ¿De dónde saca usted eso que la gente pase al altar? ¿O de dónde No, es que no soy yo. Es que si usted se da cuenta, cuando usted lee la escritura, dice que cuando predicaban, el pueblo respondía. Hay una respuesta del pueblo. Siempre tiene que haber una respuesta. Entonces, cuando usted viene al altar, es la respuesta suya a la palabra que se predicó, diciendo: eso es para mí, eso es mío, lo recibo. Es la administración, claro. Ahí la aplica, la concluye, aplica, ministra, imparte, todo. Cierra, pues. Cierre el negocio, como digo yo. Déjeme hablar en mi idioma. Cierre el negocio del Señor. Es como que usted haga un gran, imagínense que lo invitan a una campaña, usted predicó a todo mundo, hermano, y no hizo el llamado para que la gente acepte. Y entonces, ¿de qué sirvió el mensaje? Si el propósito era que la palabra tocara los corazones. Otro ejemplo. Imagine que yo venga y le predique a usted, traiga: hermano, hoy voy a hablar, Jehová es tu sanador. Y entonces predico y le enseño lo que quiere decir eso, y que el Señor es el que sana, y que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Y hermano, que el Señor le bendiga, nos vemos otra vez el domingo. Y usted se quedó: tan lindo que estaba esto, ¿verdad? Esta palabra, y yo con la gran enfermedad. Y entonces, ¿no será que el momento era: hermano, pase, el que esté necesitado, ven? Ese es el momento. Entonces, la conclusión es el punto culminante de la enseñanza. Es aterrizar. Es para lo que usted trabajó. Mire, toda la preparación. Si a usted le preguntan, algunos ya lo saben porque ya predican, otros lo van a ir conociendo con el tiempo. Un día me preguntaron a mí: pastor, ¿cuánto se tarda usted en preparar un mensaje? Y entonces yo le dije: te voy a decir una cosa, llevo preparándome desde que vine a los pies de Cristo. Porque esto no es de un día, no es de una noche, no es de una hora. Yo no le puedo decir cuánto. Porque vaya, póngale que yo empiezo a prepararme para predicar el domingo, supóngase. Entonces, hermano, yo me voy a ir a sentar y voy a ir a estudiar y voy a ir a leer, y no sé cuánto me voy a tardar, porque no sé, hermano, no le puedo decir. Hay veces que me siento a estudiar y en el momento me cae de un solo, y le digo: Padre, gracias, ya tengo el rema, ya sé lo que quiere, porque yo lo único que necesito saber es qué quiere Dios. Y con eso yo ya la hice. Pero hay momentos que me da la madrugada y yo no tengo nada. Pero ya sea que el Señor me lo dé rápido o que me tarde toda una madrugada, cualquiera que sean los casos, usted tiene que comprender esto, que para poder predicar ese mensaje, yo he venido teniendo una preparación de 25 años. Porque usted saca de todos esos procesos, usted saca de todo lo aprendido, usted saca hermano. Entonces, usted se va a dar cuenta que preparar un mensaje cuesta. Porque no es de darle copy-paste. No es de meterse a internet y decir: quiero ver, hoy quiero predicar yo de qué quiero predicar.
vaya, quiero predicar, que yo veo que la gente está endeudada, hombre. Yo voy a predicar de cómo romper deudas. Entonces, ¿cómo romper deudas? Lo copio y lo pego y ya vengo mañana. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Primero ya le voy a dar una pequeña clave de esto. Pero cuando usted sabe que ha pagado el precio, se ha desvelado, se ha preocupado, ha orado, ha sido procesado, como decía mi hermana aquí, porque hay mensajes que salen de los procesos. Y todo eso, hermano, cuando usted viene a entender todo lo que le ha costado, pero cuando mira la administración, usted dice valió la pena. Cuando mira ese fluir, cuando mira a la gente recibir, cuando mira, hermano, que la gente se cumplió el objetivo en ellos, usted le va a pasar lo que dice Isaías capítulo 53, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hablando de Cristo, cuando Él ve, cuando nos ve a todos nosotros hoy adorándole, cuando lo vea usted salvo, cuando ve su familia restaurada, cuando lo vea usted, hermano, aquí sentado en este lugar, ahora que Él ve el fruto, usted fruto de la aflicción del alma del Señor, ahora Él dice, valió la pena todo lo que viví. Entonces igual es lo que predicamos, hermano, lo que hace que valga la pena es lo que usted recibe. Por eso yo siempre le digo al pueblo del Señor, donde quiera que yo vaya a predicar, que no desprecie la enseñanza, que no desprecie la predicación, porque no saben el precio que ha pagado el que predica para poder estar parado ahí, lo que tuvo que dejar, lo que tuvo que pasar, hermano, cuántos quebrantos, porque usted es como ese pan que dice la palabra del Señor, que Jesús lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces, solo después de ser partidos podemos ser útiles. Entonces, por eso es que un siervo no quebrantado es peligroso. Porque un siervo no quebrantado se puede enorgullecer, se puede enaltecer, se puede envanecer. Pero cuando alguien ya pasó los procesos, ya lo quebraron, ya le sacaron, hermano, entonces cuando alguien va en esa condición, entonces ya puede ser usado. Y la gente no sabe el quebranto que usted vivió. ¿Sabe cómo es esto? Muchas de las predicaciones y enseñanzas que usted dé van a estar relacionadas con algún proceso que usted vivió. O sea, a usted le tocó experimentarlo en carne propia para poderlo trasladar a un pueblo. Como Moisés, que tuvo que estar 40 años en un desierto preparándose para después pastorear a un pueblo que no lo valoró. Imagínese, 40 años, mire qué precio, 40 años preparándose en el desierto para después poder conducir al pueblo otros 40 años en el desierto. Porque a los que enseñamos nos toca vivir primero lo que enseñamos. Por eso, mire, hermano, mire qué tremendo. Por eso es que Elías lo mandaron, ¿verdad? Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y usted cree que porque él era siervo de Dios se libró de la sequía. La tuvo que vivir, porque vivimos lo que predicamos. Mire, le voy a enseñar algo rapidito. Quiero ver si lo encuentro aquí, que está relacionado a lo que le estoy mencionando. Fíjese que es bien tremendo cuando los que predicamos, o sea, se sabe, hermano, se conoce, se sabe cuando los que predican la palabra la viven, porque es una palabra que impacta. Fíjese bien, mire lo que dice Esdras. Acompáñeme ahí, Esdras capítulo 7 y versículo 10. Aquí habla de tres cosas. Esdras era un maestro, un escriba, alguien que conocía la palabra. Entonces aquí habla de tres cosas que a él le tocó hacer. Mire,
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Número uno, tuvo que preparar su corazón para estudiar. Es la primera parte, hay que estudiarla. Pero luego dice, y para cumplirla, y para enseñarla. Entonces, hay tres cosas, tres niveles. La palabra se estudia, se vive y se enseña. Usted no puede saltarse. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les decía, y tú, siendo maestro de Israel, que enseñas que no hay que robar, ¿robas? Y entonces, ¿qué pasaba? Ese que enseñaba que no hay que robar, ese estudiaba y enseñaba, pero no cumplía. Entonces ahí se saltaba una parte, una etapa. Entonces la parte más dura, la que integra el mensaje y le da autoridad al mensaje, es que esa palabra que usted recibió de parte del Señor, primero es para usted, para vivirla, para cumplirla. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ustedes son unos grandes hipócritas, porque ustedes le ponen carga al pueblo que ustedes no la quieren llevar. Yo veo, hermano, en muchos lugares esas predicaciones legalistas, ¿verdad? Tremendamente legalistas, donde es increíble cómo, hermano, le ponen cargas a la gente tremendas, unas cargas impresionantes, pero ellos no las llevan. Yo conocí, le voy a poner un ejemplo, no le voy a decir quién. Allá si usted donde la sospecha lo revela, cosa suya. Pero yo conocí un ministro muy famoso. No, hombre, se le daba duro a las hermanas. Ese le daba duro a las que se pintaban, duro a las que se pintaban el pelo, duro a las que se ponían pantalones. Se le daba duro. ¿Y con quién se terminó casando? Dejó a la mujer y terminó casando con una. Entonces digo yo, vea, cargas al pueblo, pero no para ellos. Entonces es bien tremendo. Por eso es que el mensaje del Señor, cuando usted lo aplique a su vida, no va a ser tan legalista, porque usted no se lo va a querer aplicar. Va a empezar a decir, no, yo quiero misericordia. Entonces, si quiere misericordia, haga misericordia. A eso nos han mandado a predicar, ¿verdad? Entonces, anote esos tres niveles. Estudie, cumple y enseñe. Solo cuando usted vive la palabra será impartida con autoridad. Mire, hay veces que el Señor nos lleva a estudiar porciones que no conocíamos, que no entendíamos. Aún los que predicamos, Señor, yo esto no lo había entendido, Padre, perdóname. Yo no lo vivía, pero a partir de ahora se convierte en vida para mí. Porque el primer afectado por la palabra soy yo. En este caso, si usted va a enseñar, el primer afectado por esa enseñanza va a ser usted. Usted va a ser el que de ahí en adelante, Dios mío, si yo enseñé. Por eso yo le digo a mis consiervos, los pastores, a los que tienen congregaciones, yo le digo, yo a veces me los poncho con un par de preguntas. Y le digo, ¿y vos diezmas? Porque vos hablas de diezmo. Y le decía a la gente que tiene que diezmar. ¿Y vos diezmas? Yo, pues sí, me dice. ¿Y a dónde diezmas? Aquí en el ministerio. O sea que te diezmas vos solo. Vos debes de diezmarle a quien es tu cobertura. Porque si no, no estés hablando de diezmo. No le pongas a la gente que haga algo que vos no haces. Entonces, se me quedan viendo, baby. Así es. O sea, igual ponga otra cosa. Imagine que yo viniera, hermano, y le dijera a usted, a cada rato lo agarrara a usted y le tirara, hermano. A mí me agarra un par de cositas por ahí que baje de peso. Y yo estuviera bien timbón. Usted me diría, ¿y con qué cara me dice eso? Pero yo se lo puedo decir porque lucho con eso. Por lo menos lucho para trato. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? No es vanidad, mi hermano, perdóneme, es dominio propio.
Porque no me venga a hablar usted de dominio propio, de ayuno, de no sé qué y de no sé cuánto, si no puede con un pedazo de pan. Sí, estamos hablando de verdades que impactan cuando usted está enseñando. Por eso el mensaje tiene que tener esa tremenda autoridad, que es el hecho de que el que enseña vive lo que enseña. Entonces es como que usted vea otro ejemplo que yo veo también en mis conciertos, y le pongo ejemplo de pastores porque, hermano, usted tiene que llegar al punto de verse predicando, y que cuando usted ya esté ahí va a cambiar su vida, porque usted va a decir: Dios mío, hoy me miran todos. Va a salir del anonimato, ¿eh? Como cuando usted está, hermano, imagine cuántos pastores veo yo que predican: adore, alabe, y toda la alabanza ellos estuvieron a ver a dónde, sentados, que ni se movieron. Yo cuando veo un pastor que me va a predicar la palabra y yo lo veo, hermano, que estamos en la alabanza y él está como que está en el parque, yo digo: ¿y entonces cómo es esto? Pues no puede ser. ¿Cómo me va a hablar de adoración si no adora? ¿Cómo me va a hablar de alabanza si no alaba? ¿Cómo me va a hablar de lo que no vive? Entonces yo me desconecto. Es como yo decir: Dios mío, o sea, no me puede exigir que yo haga lo que Él no está dispuesto a hacer. Amén. Ahora, entonces, si hablamos de las conclusiones, este es el punto culminante de la enseñanza. Esto es el cierre, la impartición, la aplicación del mensaje. Y se necesita, hermano, saber de antemano a dónde tengo que aterrizar. Así que, antes de empezar el mensaje, antes de empezar a desarrollar el mensaje, usted debe tener la visión de Dios de a dónde tiene que llegar. Usted tiene que saber lo que Dios quiere ministrar, porque la pregunta suya debe ser siempre: Señor, ¿qué quieres ministrarle a tu pueblo? Señor, ¿qué le quieres enseñar? Señor, ¿qué le quieres decir? Padre, yo no quiero, en mi carne yo no quiero, ni tampoco porque oí o está de moda este mensaje. No, yo quiero, Señor, que tú me digas qué es lo que este pueblo, yo quiero entrar. Por eso hay algo interesante, hermano, que la Biblia menciona que en el tabernáculo de Moisés se ponían 12 panes, los panes de la proposición, que también se conocían como el pan de la presencia. Y ese pan se lo tenía, cuando se cambiaba, se lo tenía que comer el sacerdote, porque ese pan había estado en la presencia, había estado ahí en el lugar santo. Entonces es bien diferente cuando hay un pan. Si hablamos del pan, la palabra la comparamos con pan, es bien diferente cuando nos dan un pan de la presencia a cuando nos dan un pan común. Un pan común es un pan que no salió de la presencia, no salió del corazón de Dios. Pudo haber salido de cualquier otra parte y pudo haber incluso ser bíblico, está bien, pero quizás no era la intención de Dios ministrar eso. Me ha pasado muchas veces, hermano, porque son parte de las pruebas gloriosas que tenemos los que predicamos, que el Señor me hace desvelarme preparando un mensaje, y cuando ya estoy aquí me dice el Señor: cambia el mensaje. Padre, pero si me preparé, cambia el mensaje. Bueno, ¿y cómo si Él manda? Bueno, Señor, si tú quieres. Padre, solo te voy a decir una cosa: yo me preparé para esto, pero si tú quieres, yo lo cambio. Solo te pido una cosa: que tu pueblo reciba. Ese es nuestro, mire, ese debe ser nuestro anhelo siempre, que el pueblo se vaya lleno, saciado, bendecido, edificado, promovido, libre, sano, prosperado. Esa es la visión del que predica la palabra, fortalecido, enseñado. Entonces yo le digo: Señor, yo ahí voy. Y he comprobado una cosa, que cuando Dios me ha hecho eso, en la obediencia está la bendición.
En obedecerle ha sido mi mayor deleite. Entonces cuando lo he hecho así, sí Señor, ahí voy. Y hermano, he visto resultados impresionantes. ¿Por qué? Porque fluimos en la voluntad de Dios. Entonces usted me va a decir, ¿y Dios se equivocó? No, me probó. Me probó que tan dispuesto estoy a obedecerle. Es el pan de la presencia. El pan que sale del corazón de Dios y que trae vida al pueblo. Entonces nosotros no podemos desaprovechar un momento tan importante como la conclusión, el cierre. Hermano, tenemos que aprovechar ese tiempo, hacer el llamado o los llamados. ¿Se ha fijado que a veces se hacen varios llamados? Porque usted siente del Señor. Hay gente que no conoce al Señor. Alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿por qué no hacen llamado siempre? Y yo le decía a esta persona, llamado siempre hacemos. Pero si usted se refiere llamado para aceptar, es otra cosa. Pero llamado siempre se hace al altar. Llamado se hace, hermano, si usted se identifica con esto, pase. Si usted esto, pase. Si usted eso, pase. Ahora, no siempre se hace llamado para aceptar a Cristo, porque también creo que es el Señor. Y a mí me han pasado cosas bien tremendas y usted las ha notado, que por ejemplo de repente el Señor me dice, van a aceptar 3 personas. Y yo digo, aquí hay 3 personas que van a recibir al Señor. Y entonces uno va. Y yo estoy tan seguro, como Dios me dijo 3, estoy segurísimo. Y yo sigo haciendo el llamado y pasan las 3. Entonces yo digo, gracias Padre. Pero cuando el Señor no me pone el sentir de hacer ese llamado, sino otro, yo hago lo que Él dice. Porque yo soy siervo del Señor. Entonces, llamado siempre va a haber para algo. Eso nunca tiene que dejar de haber. Acuérdese eso usted. Cierre siempre, concluya, ministre, imparta, aplique la palabra de lo que usted haya hablado. No se vaya sin haber aterrizado donde usted, el Señor le mostró. Fíjese que yo, hermano, le he pedido al Señor muchas veces, Padre, muéstrame lo que tú quieres hacer. Y entonces yo en mi oración, mi preparación, es como que el Señor me da en la visión, como que si yo ya estoy predicando y estoy viendo lo que va a pasar. Y con eso yo le digo, gracias Señor, ya tengo la visión de lo que quieres hacer. Gracias Padre. En otras ocasiones he tenido, por ejemplo, sueños donde me veo que estoy ministrando y de repente veo un montón de gente siendo liberada y digo, Padre, liberación, que es cuando más me aflijo. Y digo yo, Padre, viene el tiempo de liberaciones. Y cuando le digo me aflijo es, hermano, porque, pues sí, ya sabe usted que eso despierta cosas, ¿verdad? Pero si el Padre quiere, le damos con todo también. Entonces yo ya sé en qué va a concluir la cosa, a dónde va a aterrizar el mensaje. Entonces, por eso es que le digo, usted tiene que tener la conclusión, es lo primero que usted debe tener, la visión, el cierre, la pista de aterrizaje. Por ejemplo, cuando usted sale de viaje, ¿qué es lo primero que tiene? Pero ¿qué es lo primero que sabe? ¿A dónde va? El destino. En la ruta usted puede cambiar de calle porque el semáforo estaba malo, usted cambió, pero el destino no lo cambia. Entonces usted ya tiene la visión, allá voy a aterrizar. Y como yo sé para dónde voy, entonces yo sé que en el camino puedo tener diferentes fluctuaciones, pero voy a aterrizar ahí y nadie me va a quitar el privilegio de eso. Casi siempre, hermano, la lucha del enemigo va a estar en el hecho de impedir que lleguemos ahí. Los estorbos, las distracciones, la lucha es impedir lo que va a pasar en la administración, impedir lo que va a pasar cuando venga el cierre o la conclusión de la palabra. Eso es lo que el enemigo quiere impedir. Pero como usted está sabedor para dónde va y fluye en eso, usted, hermano, déjese ir, que el Señor que lo envió lo va a respaldar. Amén. Así que para la siguiente clase, tome nota por favor. Todavía no vamos a pasar a los exámenes prácticos, pero sí para la siguiente clase le dejo la siguiente tarea. La siguiente tarea consiste
en desarrollar un tema, escriba, desarrolle un tema que el Señor le dé. Ore al Señor como si usted fuera a predicar. Que incluya las diferentes partes: el título, el texto, la introducción, luego ponga las divisiones o las subdivisiones del mensaje y la conclusión. Ahí vamos. Desarrolle un tema, una predicación, un bosquejo que incluya las diferentes partes: el título, el texto bíblico que va a usar o los textos bíblicos, la introducción, las divisiones principales y la conclusión. Prepárelo como si usted va a predicar, porque no sabemos también, ¿qué tal si el Señor, bueno, vamos a poner de ejemplo, y sale sorteado alguien ahí y me va a decir: yo no lo traje, pastor? No, tiene que traerlo, tráigalo impreso. Esto es para la siguiente clase, para el próximo jueves, para que podamos fluir. En la conclusión, en el cierre, ponga qué es lo que usted quiere o qué es lo que el Señor quiere lograr con el mensaje. ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el llamado que usted haría al altar? ¿O cuál es el llamado que haría? ¿O cuál sería la oración para impartir? ¿O la aplicación, como decía mi hermano Omar, de la predicación? Esa es la parte número 1 de la tarea. Parte número 2, responda de ese mensaje. Responda si usted cumple con las 3 cosas que vimos en el versículo de Esdras. Estúdielo, vívalo y enséñelo. Entonces, la pregunta es: ¿lo vive? Lo que el Señor, ese tema que Dios le está dando para desarrollar, ¿lo vive? ¿Es un rema en su vida? Por ejemplo, yo he visto gente que dice: hermanos, hoy le voy a predicar de la obediencia. A mí me cuesta, hermano, a mí me cuesta, pero le voy a predicar de eso. Imagine qué malísima introducción. Hoy le voy a hablar de un tema difícil para mí, hermano, pero ya mató la audiencia, porque la gente ya dijo: si es difícil para él que predica, mucho más para mí que estoy sentado aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si somos confrontados con el mensaje que recibimos, es ponernos a cuenta con Dios. Decirle: Señor, tú sabes que eso que me estás pidiendo que haga me cuesta, pero Señor, para enseñárselo a tu pueblo lo tengo que vivir. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué me tocó a mí entrar? ¿Usted cree que para mí ha sido fácil cambiar muchas cosas en cuanto a hábitos de mi vida? No ha sido fácil, nada fácil. Pero yo no le podía venir a usted a hablar de salud si no vivo una vida saludable. No puedo. No le puedo venir a hablar a usted de dominio propio si no lo tengo. No le puedo venir a hablar a usted, hermano, aquí. Yo fui muy confrontado, le quiero contar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe dónde me confrontó el Señor? Me confrontó un día, estaba estudiando acerca de los hijos de Elí. Y entonces llegué a la porción, léala y se lo recomiendo, por favor. Y entonces llegué a la porción donde habla de la muerte del sacerdote Elí. Y dice que el sacerdote Elí, cuando llegaron y le dieron la noticia de la muerte de sus hijos y todo eso, dice que se fue para atrás y se desnucó porque era un hombre obeso. Wow, dije yo. ¿Qué me estás diciendo con eso, papá? Le dije yo. Me estás tirando duro, papito. Y yo pesaba 260 libras. Obeso. Y de ahí el Señor me empezó a decir: un obeso es falto de dominio propio. Un obeso tiene más deleites carnales que espirituales. Y me empezó a ministrar. Padre, con razón este hombre, su casa se le perdió, con razón. Y empecé a entrar y entonces me afligí.
Y de ahí empecé a estudiar un montón de cosas. Y le empecé a preguntar, y entonces, pues, Señor, ¿cómo hago? Me reveló el Señor cuando le pregunté, ¿cómo hago para romper con este ciclo? ¿Verdad? Me empezó a ministrar el Señor. Comer menos es vivir más. Comer menos. Romper con la mentira del diablo que comer en exceso es bendición. Rompé y empecé, hermano, a recibir un montón de cosas. Y por último terminé cuando el Señor me dijo, ¿por qué comes 3 veces diarias? Porque así me han enseñado. Y hasta los nutricionistas dicen que 5 tengo que comer. ¿Y quién sabe más? Me dijo, ¿ellos o yo? Tú, Señor. Y entonces, ¿por qué yo a Elías le daba 2 veces al día? Tenés razón, Señor, le dije. Come 2 veces diarias, me dijo. Me cambió la vida. Porque la Biblia dice que Elías, cuando lo tuvo ahí en el arroyo de Querit, le daba pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. No habían 3 tiempos, ni 4 ni 5. 2 tiempos. Ni habían postres ni refrigerio, ni café con pan. Olvídese de eso. Langostas y miel silvestre. Ese era su ayuno. Y eso lo mantenía fortalecido. Entonces yo le dije, Padre, no puede ser. Tengo que cambiar. Y eso, porque yo me sentía mal, hermano, sinceramente. Yo me sentía mal cuando yo decía, Padre, ¿y cómo? Y yo a veces quería, las últimas veces que me agachaba para querer ministrar y me cansaba. Dije, Señor, no puede ser. Tengo 40 años y estoy como que tuviera 80. Mi abuela se mueve más que yo, le decía yo al Señor, no puede ser. Tengo que cambiar, Señor. Y entonces me hizo hacer cambios. Y me hizo hacer cambios el Señor. Y entonces me reveló algo que en algún momento el Señor me va a permitir terminar de escribir lo que estoy escribiendo. Entonces el Señor me habló que la razón por la que el pueblo del Señor se enferma demasiado es porque no logra romper con el Dios del vientre, que es la alimentación. Ahí está la ruptura y está la bendición para la sanidad de muchísimas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. No hemos venido a hablar de eso. Si no va a decir, qué bárbaro, pastor, mucho me tiró. Se lo estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo para que usted vea que cuando el Señor muchas veces le dé temas, le va a dar temas que usted no vive para que usted se arregle con Él, para que usted se ponga cuentas con el Señor. Por ejemplo, imagínese usted peleado con Él, el Señor le dice, quiero que hables del perdón. ¿Cómo? Sí, quiero que hables del perdón. Y empieza usted a estudiar del perdón, y lo lleva el Señor a la porción que dice, cuando traigas tu ofrenda en el altar y te acuerdes que tu hermano tiene algo, oiga, que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a arreglarte con tu hermano. Y usted dice, y si no lo arregla, cuando esté predicando lo van a estar señalando. Ahí va a estar usted, predicando y va a sentir el dedo que lo señala. Y vos que no le hablas a la fulana, y vos que no le hablas al fulano, y que estás peleado con aquel. Y eso entonces, qué tremendo que el Señor es que te quería arreglar a ti primero, para que después ese mensaje tenga un efecto poderoso en todos los demás. Porque usted es un canal. ¿Cuántos creen eso? Usted es un canal de bendición. Pero ¿qué pasa si el canal se tapa? La bendición no pasa. ¿Qué pasa cuando usted no vive, no fluye? La bendición no llega. Entonces, para poder ser bendición, hay que vivir lo que predicamos. Amén. Oramos, hermanos amados. Padre Santo.